Hola, que tengas una tarde llena de bendición. Te saluda tu hermana Carmen Flores en el amor de Cristo. Te deseo una tarde bendecida, una tarde muy bonita. En esta oportunidad quiero compartirte la palabra de Dios, que vamos a ponerlo por título: ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? La Biblia nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y sígame. Bien, por eso quiero decirte qué significa ser cristiano. Quiero invitarte a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Dice: nosotros que somos cristianos debemos ser ya hijos obedientes. Ya no debemos conformarnos a los tiempos pasados, cuando nosotros vivíamos en la vanidad, cuando nosotros vivíamos conforme a nuestra carne. Mas ahora que somos una persona cristiana, que somos evangélicos, nosotros debemos ser como un pueblo de Dios, consagrados a Dios, obedientes en cada momento, cambiados de nuestra manera de ser, de nuestra manera de hablar, de toda manera que agrade a Dios. Por eso nos dice la Biblia: no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran esos deseos cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios? Los deseos de nuestra carne eran mucho más antes irse por el camino ancho, donde la vida es fácil, donde la vida es todo alegría tal vez por el momento, todo deleites para la carne, mas no para tu espíritu, donde el mundo nos ofrecía muchas cosas, vanidades pasajeras, vanidades que no tienen sentido. Nosotros cuando estábamos yendo de frente a la muerte, nosotros cuando estábamos muertos en el pecado, Dios nos ha llamado al santo evangelio para nosotros declarar la palabra, porque la Biblia dice: la verdad te hará libre. ¿Y cuántos de nosotros, pues, que somos personas cristianas, estamos en ese proceso del cambio? Aunque no estaremos al 100%, pero día a día estamos justificando nuestros errores, nuestras faltas, porque ya nosotros no somos pecadores. Nuestro pecado se llevó en las aguas con el bautizo, fue muerte. El bautizo es para perdón de pecados, y con el bautizo fuimos perdonados ya del pecado. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que justificar nada más nuestros errores, nuestras faltas que estamos cometiendo tal vez día a día, dejando de orar, dejando tal vez de ayunar, dejando de ir a la casa de oración. Por eso es muy importante en nuestra vida justificar nuestros errores, nuestras faltas, caminar en santidad. Como vuelvo a decir, si no lo estamos al 100% santificados, purificados, estamos en el proceso del cambio, estamos en ese proceso de la santidad, en ese proceso de vivir una vida santa, de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuántos estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Nos dice también en el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Dios nos llama a una vida santa en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Si antes discutías con el esposo, pues ahora no, tienes que respetarlo, porque la Biblia nos enseña que el esposo es la cabeza del hogar. Por eso es muy importante el respeto mutuo. Si antes gritabas a los hijos, pues ahora no, porque los hijos son herencia de Jehová.
y el esposo es el regalo de Dios. Ya el Espíritu Santo toma el control en cada uno de nosotros, de nuestra vida. Por eso nosotros no debemos dejar de orar, no debemos dejar de ayunar, de congregarnos, esperando que un día, pues, allá en los cielos, ya todo va a ser distinto. Allá dice, toda memoria va a ser quitado. Todo llanto, todo sufrimiento va a ser ya, toda lágrima será ya limpiado, nos dice la palabra. Por eso es muy importante que nosotros nos santifiquemos, porque la Biblia dice, sin la santidad nadie verá a Jesús, y es muy importante la santidad, ya sea por dentro y por fuera. Por dentro limpiar tu corazón, santificar, limpia tu corazón, quita de tu corazón toda ira, todo resentimiento, todo orgullo, todo lo que no le agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios te dice, si ese corazón de piedra yo te cambiaré con un corazón de carne. Dios nos va a escuchar, Dios nos va a oír cuando nosotros le pedimos que nos cambie nuestra manera de ser. Estamos en el proceso del cambio, que día a día luchamos con nuestra carne, que día a día queremos ser santos, queremos llevar una vida que le agrada a Dios. Y aquí en el versículo también 16, nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos está hablando a través de esta palabra, nos dice, yo soy santo y ustedes también tienen que ser santos, nos dice. Y el 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nosotros debemos servir a Dios con temor y temblor. Lo más importante también en esta vida es servir, ser servidores, porque de nada va a servir que tú seas un seguidor. Llegas a tu casa de oración, congregas, te sientas ahí, vuelves a la casa, ni siquiera lo lees la Biblia, no lo estudias la Biblia, sigues igual tu carácter, tu manera de ser, donde andan las personas que no conocen la palabra de Dios, también estás ahí, todo es igual y nada ha cambiado, pues nada, no se ve ni un cambio en tu vida, pues no mora el Espíritu Santo en ti, porque la Biblia nos dice, sed sobrios y velad y orar a cada momento. Los cristianos debemos estar en una alerta, no dejando de orar. Podemos ver los tiempos que está pasando. La Biblia lo dice, huirás en las naciones que habrá terremoto, peste, pero aún no será mi venida, nos dice, pero debemos estar alertas. En el último momento de tu vida podrías perder tu salvación, que es una salvación tan grande. Ahora que están cerradas las casas de oraciones también, y algunas iglesias están abiertas, pues ve a la iglesia, congrégate, que es lo más importante en la vida. No pienses solamente en tu carne, no pienses solamente en las cosas que puedes lograr en esta vida. Y tu espíritu, lo más importante es nuestro espíritu, porque en esta vida todos estamos a la pasadita. Un día nos vamos a ir a la patria celestial, donde nos espera una vida nueva, los cielos nuevos. Todo nos espera allá y ahí nos ofrece Dios una vida eterna. Por eso quiero decirte en esta tarde que ser cristiano significa un cambio en santidad, ya sea por fuera y dentro. Nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos de nosotros estamos en ese proceso? Dios te bendiga. Estamos en el proceso del cambio, día a día justificándonos, día a día reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, porque nosotros ya fuimos libres del pecado. Con el bautizo
murió nuestros pecados, porque el bautizo es para el perdón de pecados. Nosotros nada más tenemos errores, faltas, y eso es lo que debemos justificarnos. Lo que debemos estar alertas es teniendo una plena comunión con Dios. Ora, porque la Biblia dice, no dejes de orar, ora sin cesar. Si te despiertas a la medianoche, a las 3 de la mañana, dobla tu rodilla, ora, que Dios te va a responder tus peticiones a su tiempo de Él. Así es que, hermana, hermano, en esta tarde te digo, ser cristiano es un cambio, porque Dios dice, nos ha llamado a una vida santa. Dios nos llamó a una vida digna, a una vida libre de pecado. Ya nosotros no podemos estar pecando, cuidémonos del pecado, porque el pecado con el tiempo da fruto, y ese fruto con el tiempo te conlleva a la muerte. Por eso es muy importante que tú y yo nos cuidemos del pecado. Quiero decirte que tengas una tarde llena de bendición, y si no conoces todavía la palabra de Dios, si eres una persona que no conoces la palabra de Dios, te invito a que vayas a tu casa de oración, a una casa de oración cercana, y aceptes a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que tengas una tarde excelente y muchas bendiciones. Dios te bendiga y hasta la próxima.